Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 57. El camino a la Liga Pokémon, parte 4. El ambiente se sintió opresivo a pesar de la respuesta despreocupada de Aja, el arrogante y extraoficial campeón de gimnasio Nolan. Los dos se enfrentaron en un gimnasio Pokémon de mala muerte, uno de los pocos que quedaban en un mundo ligeramente subdesarrollado. El que tiene un aura de seriedad a pesar de su edad es Aj, que ha estado entrenando mucho durante un tiempo, juzgando por la forma en que sus músculos se juntaban mientras estaba parado en una posición. El otro, Nolan, que parece mucho más joven y sin preocupaciones, solo ha tenido un par de semanas para entrenar. El entrenamiento de Nolan, aunque mucho menor en cantidad, le ha dado un aura de gran confianza en sí mismo, al juzgar por la forma en que sus ojos parecían seguir todos los movimientos de Aj. Había intentado cada truco de gimnasio que conocía en el libro para hacer que Nolan se tambaleara, pero en cada uno de sus intentos, Nolan solo dio una simple sonrisa y un movimiento de cabeza de que ya lo sabía. El entrenador experto de Aj le había dicho que Nolan tiene la memoria de un experto, lo que le hace imposible de engañar, al menos con lo que había aprendido antes de ir a su gimnasio. Nadie, ni siquiera el campeón de gimnasio, ha podido hacerle tambalear, ni siquiera una pulgada. El entrenador de Aj le había dicho que Nolan es un novato con suerte, y Aj cree que su entrenador experto mintió para hacerlo sentir mejor. Me he convertido en un entrenador experto Pokémon bastante. Inicialmente me puse a molestar al primero que me habló. Le admití que me había impresionado oficialmente. Nunca esperé gestionar mi primer Pokémon después de que todos, al menos uno, el día después de que mi primera devolución de Pokémon fuera mi Sandshrew. Tú eres mucho mejor de lo que me dijo mi entrenador experto. De un entrenador a otro tan hábil como Aj, claramente, las palabras de elogio significaron absolutamente nada para Nolan. Gracias a Aj, dijo Nolan al chico de cabello dorado mientras se reclinaba en el estrado del entrenador. El entrenador experto Pokémon, antes de la espalda de su entrenador, le dio crédito. Ella era la única que no dudaba en mi duro trabajo. Además, creo que ambos podemos estar de acuerdo en que tienes mucha suerte, ¿verdad, Meadow? Bulba, la pequeña Pokémon de tipo planta, se estremeció vigorosamente y asintió con la cabeza de acuerdo en su evaluación humana. Aj se quedó sin palabras. Él no solo era el chico del gimnasio más talentoso, sino que también era humilde con eso. El cumplido opuesto de la compañía que tenía, que Aj vio como mediocre en el mejor de los casos y extremadamente arrogante. El chico de cabello verde teñido se encontró dándole a su oponente su mejor más vale tarde que nunca. Y fue casi una vergüenza para el chico de cabello verde teñido. Eso es amable de tu parte, que no seas un niño, respondió Aj con una sonrisa genuina a la sonrisa anterior de Nolan, antes de volverse rápidamente serio, pero Nolan no te dejará que le ganes a tu oponente, al menos por la pelea. Y antes de que Nolan pudiera decir no o responder, el entrenador experto Pokémon se acercó al cuello de Nolan, y sacó un objeto bastante pequeño y brillante que colgaba de una cadena de plata. Era un error. Solo cuando el chico de cabello verde teñido le dio un pequeño tirón al objeto, sus iris se hicieron más grandes. No se dio cuenta de que se jugaría con la pequeña flauta, hasta que fue de vuelta a Nolan, aunque él estaba ligeramente especificado. El efecto fue instantáneo. No pasó mucho tiempo antes de que el socio cansado de Aj pusiera la flauta en el frente de la gran carpa de estilo viejo al lado de la arboleda de cañas, y una grande y blanca cosa con un tono azul se arrastró lentamente sobre las características que no mostraba signos de vida en el gran capa. El entrenador de Aj le había dado a Nolan un buen primer vistazo a la cosa en movimiento, y fue solo cuando la criatura se detuvo, que Nolan tuvo su primer buen vistazo a la cosa. ¿Y qué criatura era? Grande y azul, la criatura que estaba lista para ser el último combatiente de Aj y el último oponente de Nolan estaba moldeada en forma de esfera, con un poderoso conjunto de brazos con guantes de boxeo azules, que eran más grandes y más blancos. La criatura azul estaba más concentrada en la forma de un oso polar, pero su tamaño y sus manos hacían que la criatura pareciera intrépida. Nolan era el que tenía un par de pequeños guantes de boxeo blancos que él miraba. Nolan no estaba seguro de cuánta destreza daría que la pareja diera el primer gran golpe. De cualquier manera, una buena pelea, o al menos un combate decente, si estaba bien, estaba a punto de ser presenciado. Un excelente combate Pokémon, o al menos uno decente, iba a ser presenciado. ¿Cuál es esa criatura grande y azul? Preguntó Aj en un profundo y vibrante tono de voz. ¿Poluir? ¿Cuál es esa criatura grande y azul?
Preguntó Nolan, casi perdiendo la calma con un entusiasmo por encima de las líneas laterales, obviamente reconociendo al Pokémon que ahora estaba opuesto a Nolan y Meadow, es un Poliwhirl. Poliwhirl. Meadow, el pequeño Pokémon de tipo planta, reconociendo el nombre pero sin poder recordar más hechos sobre ese Pokémon en particular, gritó. El chico de cabello dorado solo rápidamente le hizo un gesto a Meadow que buscara más información, y en cuestión de momentos, ella había sacado su Pokédex del bolsillo trasero de su entrenador. Poliwhirl, el Pokémon renacuajo Dex, se anunció en un tono robótico suave después de corregir la identidad del Pokémon. Poliwhirl está en la etapa evolutiva de Poliwag. Ha desarrollado músculos más profundos para moverse más eficientemente en tierra, pero es aún más ágil en el agua. Nolan no pudo evitar encontrarse un poco mareado por la descripción más exacta que su pareja le había proporcionado, casi como si estuviera a punto de soltar sus ojos antes de una doble verificación. Pero no. No estaban jugando trucos con él. Le había dado a Poliwhirl el tipo elemental truco. Pero eso lo llevó a un enigma aún más desconcertante, a saber, ¿por qué el chico de cabello dorado se molestó en darle a Poliwhirl un tipo elemental truco? El chico de cabello dorado miró a la criatura del otro entrenador, solo para que él se sintiera aún más desconcertado al darse cuenta de que Poliwhirl estaba sonriendo de vuelta. Al darse cuenta de lo que estaba planeando, estaba seguro de que funcionaría, y desafortunadamente, Nolan no tenía la más mínima idea de qué se podría estar planeando. Se hizo un gesto a sí mismo. Meadow, no estoy seguro de lo que está sucediendo, así que mantente en guardia. Veré si puedo jugar con esta única criatura cuidadosamente, dijo el chico de cabello dorado en voz baja a su amada pareja Pokémon. Bulba. Meadow asintió con la cabeza, todavía en su guardia, sus ojos rojos fijos en el Poliwhirl parado justo enfrente de su espalda. La gran criatura azul y blanca se veía muy diferente de la pequeña criatura verde de Nolan con un aire de contentamiento. Estaba claro que era justo como su fuerza dominante. Parece que esta es la primera vez que luchamos, dijo Nolan, el chico de cabello verde teñido, que era un visitante en el gimnasio Pokémon de su entrenador. Una vez más, Nolan se encontró siguiendo sus ojos azules en confusión. ¿Qué estaba jugando este chico? Ofrecerle a la pareja que tiene un Pokémon que ha estado luchando durante un tipo de ventaja. Estando en contra de un comportamiento tan suicida. Y considerando el hecho de que Nolan es más que un simple novato con un ojo para la estrategia, el comportamiento de Agle no hacer más que hablar y no seguir la jugada, no podía ser nada más que uno de los otros trucos de su pareja. Estaba claramente dispuesto a llevar las cosas al siguiente nivel cautelosamente. Meadow, no juegues a esto. Y esfuérzate al máximo. Nolan llamó a su amada pareja Pokémon, que escuchó con gran atención, así que, comiencen con un latigazo cepa. Y tan pronto como, el látigo se puso en marcha. Justo cuando su entrenadora estaba a punto de desmoronarse por la inusual situación, Meadow se detuvo para seguir con el comando de Nolan. Alzando sus delgadas piernas para que el bulbo de su espalda fuera ligeramente visible a través de la situación de pánico, Meadow se detuvo para atacar. Todos los que lucharon con Meadow pensaron que el ataque elemental sería demasiado tarde en el aire para que Meadow pudiera golpear a su oponente. Y para su sorpresa, Poliwhirl la estaba esperando. Nolan no estaba seguro exactamente de por qué, pero el hecho de que su oponente no había estado al menos un poco sorprendido le causaba preocupación. Estaba claro que el entrenador experto de Pokémon, junto con su fuerte socio de agua, no esperaban nada más que un shock por su cuenta. Esquiva el latigazo cepa. Gritó el chico de cabello verde teñido, respondiendo al hecho de que su oponente estaba esperando una sorpresa. Whirl. Poliwhirl, cuyo cuerpo redondo solo puede describirse como un nudo de incomodidad, respondió. Y justo cuando Poliwhirl desató un destructor, parecía que Poliwhirl haría mucho más de lo que solo evitaría el ataque. Inmediatamente se convirtió en un poco más que una gran cosa azul y blanca. Poliwhirl se convirtió en el grito. Nolan no pudo evitar encontrarse más cerca de las manos de la gran criatura con una extraña expresión de shock en su rostro. Más rápido de lo que un humano puede reaccionar, Poliwhirl se movió. Meadow gritó, sus ojos verde pálido casi cómicamente anchos con una clara mirada de shock en sus ojos. Bulba. Meadow se puso pálida. Detrás de su aturdido socio, Nolan no podía evitar sentir una profunda decepción por el aspecto de Meadow. En un momento de paz, Meadow logró encontrar a su oponente de tipo agua. El siguiente, Poliwhirl, cuya espalda está ligeramente inclinada, falló el objetivo y regresó a su socio. Demasiado tarde. No puedes bajar la guardia con Poliwhirl, compañero. Demasiado tarde, vamos a terminar con esto.
Usa tu hipnosis. Ordenó Smugly, una expresión que coincidía perfectamente con el de su gran Pokémon de tipo agua. WWHHHRR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 R
llamar a su amado Pokémon de tipo planta, y Nolan y el chico de cabello dorado estuvieron fuera. Poliwhirl, con los ojos llenos de un remolino blanco, parecía estar girando y girando alrededor de la hierba, su cuerpo esférico girando alrededor de la hierba, sin detenerse nunca. Poliwhirl continuó girando en el aire. Parecía que su oponente había intentado usar el ataque de hipnosis, solo para que Poliwhirl girara su esfera para detener el ataque, hipnosis falló. Poliwhirl continuó girando para deshacer el truco. No había nada en el mundo en ese momento que ella no pudiera hacer. Ella siguió girando y bailando y bailando. Ella lo tenía. Bulba. Meadow susurró en un tono de profunda exhalación mientras luchaba por escapar de su miedo. Saur, Bulbasaur, no, Meadow. No tienes suerte. Nolan intentó desesperadamente escapar de su campo de batalla. Pero fue inútil, y lo que era peor, no la soltó. El chico de cabello dorado se quedó mirando a Meadow con una expresión extraña en su rostro, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Pero él ya sabía, que era demasiado tarde para ella. El chico de cabello dorado sintió que se acercaba. Y así, el latigazo cepa de Meadow fue demasiado tarde para que la batalla de los dos entrenadores fuera. No, Meadow. Despierta. Nolan gimió desesperadamente, pero a pesar de que ya estaba profundamente en su desesperación, se despertó con el zumbido de hipnosis. Meadow estaba fuera del alcance de su compañero. No había forma de que ella se despertara a tiempo para luchar contra el ataque, al menos en el último momento. Desde su posición en el extremo opuesto del campo de batalla, Ash se deleitó. Excelente ejecución de tu hipnosis, Poliwhirl. El chico de cabello dorado elogió a su compañero, que felizmente se rió de vuelta. Bien hecho. Ahora termina con esto. Usa tu puño hielo y usa tu puño hielo. No pasó mucho tiempo antes de que Ash se riera y Poliwhirl se riera con él. Poliwhirl, el Pokémon de tipo agua, se detuvo ante el aterrorizado chico de cabello dorado. Poliwhirl comenzó a cargar, sus ojos brillaron con una luz etérea que creció rápidamente en su aura. Pronto, Poliwhirl estaba cubierto con un manto de escarcha. Poliwhirl estaba a punto de convertirse en el último campeón. Poli. El Pokémon renacuajo sacó sus brazos en su pecho, sus puños cerrados para entregar lo que indudablemente sería un golpe devastador. WHRLL. Crunch el hielo no tardó en romperse en su pecho, sin despertarla, y por lo tanto, sin dar una oportunidad al gran azul y blanco, y a la criatura que fue su último campeón en una batalla limpia para no tener una sorpresa en el momento en que estaba a punto de desatar el ataque. El hielo se hizo añicos con un segundo de acción en cámara lenta. El chico de cabello verde teñido saltó hacia atrás, pero un pedazo de hielo que salió de su pecho como un cañón, el hielo se rompió con el gran Pokémon de tipo planta. Se congeló en su lugar. Literalmente, detrás del aturdido chico de cabello verde teñido, Meadow se encontró en un gran trozo de hielo. Sabiendo que la batalla estaba terminada, el chico de cabello dorado se acercó a Nolan, quien estaba mirando el trozo de hielo. El gran Poliwhirl se quedó atrás, en el campo, en interés del latigazo cepa Pokémon. Jadeando en el miedo, sus guantes enmarcaban una expresión de pura e inalterada incredulidad. Nolan se acercó al gran trozo de hielo y extendió su mano, antes de tocar la cuerda en su cuello. ¡Oh, Meadow! Nolan gimió en su desesperación, agarrando el bloque de hielo con sus brazos y gritando. Al no cargar la cuerda en su cuello, Nolan no pudo evitar sentirse más aterrorizado. Lo siento mucho. Debería haber tomado una táctica diferente, pero, ¿cómo iba a saberlo? Innecesariamente, Meadow estaba lista para responder. Nolan gritó, pero no por el dolor que se sentía en sus brazos. No, fue por la pura desesperación de la necesidad de que su amado Pokémon de tipo planta no se rindiera. El chico de cabello dorado lo miró de reojo. Él no había hecho que Meadow se rindiera. Él tenía que hacerlo. Tan distraído por la criatura en el trozo de hielo, Nolan no se dio cuenta del suave sonido de los pasos del chico de cabello dorado que se acercaba, y por lo tanto, no podía levantar los ojos hacia el chico de cabello dorado. El chico de cabello dorado se detuvo a unos pocos pies de distancia de la criatura congelada, y luego se agachó y se agarró a la muñeca del chico de cabello verde teñido. Nolan no podía moverse en la palma de su mano. Él extendió su otra mano y agarró la muñeca del chico de cabello dorado con su otra mano. Tienes que dejar de hacer esto tú mismo antes de que te hagas daño, ¿verdad, chico?
El chico de cabello dorado dijo en un tono que era más que de apoyo, pero aún así firme, usando la única mano que tenía para forzar a Nolan a tocar la cuerda. Y una vez que lo hizo, el sonido de su cuerda liberó un puño hielo directamente en la cabeza de Meadow. El chico de cabello dorado miró con curiosidad a Agi, finalmente, sacó un pequeño frasco de medicina de su bolsillo. Aquí, dijo en un tono más que de apoyo, hay una corriente que he estado usando para mi Pokémon después de una batalla. Nolan asintió, su cara pálida por el shock. En el corazón, él preguntó, ¿de dónde sacaste esa cosa? Que el chico de cabello verde teñido tenga suerte de que Nolan no haya pensado en eso, pero él nunca usa una estrategia con mi oponente. Siempre me aseguro de que haya desafíos inesperados para mi oponente. Estoy seguro de que los entrenadores que se quedan en mi gimnasio siempre me preguntan. Nunca uso una estrategia en mis desafíos. Nolan asintió con la cabeza, y cayó hacia atrás en silencio mientras Ag continuaba con su mirada. El chico de cabello dorado se rió entre dientes. Supongo que la estrategia para este enfrentamiento no funciona, o no funcionó en absoluto. El chico de cabello dorado dijo, mientras todavía estaba a la derecha de Ag justo en el suelo. El chico de cabello dorado agarró un cuarto de pulgada cuadrada de hielo, el pequeño trozo de hielo que se hacía añicos en su cabeza, muy lentamente, con una mirada extraña. Ag le estaba dando a Nolan lo que quería, el pequeño trozo de hielo en su cabeza, muy lentamente, con una mirada extraña. Ag le estaba dando a Nolan lo que quería, la pequeña cadena en su cuello. Saur, el Pokémon de tipo planta, de voz pequeña, se rompió para el resto del combate, y en el más débil de los tonos, dijo Nolan. Necesitas descansar, no hay forma de que Meadow pueda continuar la lucha. Pero, tu Bulbasaur debería estar bien después de un calentamiento para pelear! Exclamación de cierre. Ag anunció, no amablemente, sino todavía secamente, mientras se ponía a toda su altura y continuaba con su mirada. Debe asegurarse de que Meadow se sienta bien y Poliwhirl. Poliwhirl gritó alegremente de vuelta. Nolan suspiró profundamente una vez más. Para no mentir, al mencionar el frenético Nerdling que sentía para asegurar que su amado Pokémon, el chico de pelo dorado, ya había olvidado casi todo y que su equipo estaba en medio de una batalla. Una batalla, la que el joven había rehusado tan rápidamente. Nolan todavía recordaba cómo todos se habían quedado paralizados ante el Poliwhirl de Ag. La realización golpeó a Nolan como un ladrillo, pero el chico de pelo dorado lo admitió de inmediato, avergonzado. No podía creer que no hubiera notado el error antes. La gente a menudo pasaba por alto los ataques de tipo lucha ya que se basaban puramente en fuerza física en lugar de efectos elementales. Y mientras Poliwhirl pudiera no ser un tipo hielo puro, si tuviera ataques elementales que lo situaran en esa categoría, su rostro podría ser el siguiente en ser cubierto por las branquias. El chico de pelo dorado se apresuró a pensar en las opciones disponibles para él, antes de enfrentarse inmediatamente a un Poliwhirl preocupado. Incluso después de unas pocas palabras cortas, los dos parecían tener buen aspecto. Shantyte, para lo que Nolan consideró obvias razones, fue bastante directa. No solo era una debilidad significativa para cualquier ataque de tipo hielo gracias a su tipo terrestre de segundo nivel, sino que su ataque principal, Bubblebeam, era un ataque de tipo agua real para el Poliwhirl de Ag. Nolan había sido cuidadoso al instruir a Shantyte a tomar nota de su oponente para que no le diera la oportunidad de lanzar un ataque de tipo agua super efectivo. En cualquier escenario, esta era solo una vía de ida para Shantyte que no podría sacar a su equipo adelante. No con Poliwhirl tan decidido a dar un buen espectáculo. Que Welkin e Iris, ninguno de los dos se había tomado en serio el gran combate contra Poliwhirl. Welkin, a pesar de la ventaja de vuelo que lo convertiría en un desafío extremadamente difícil para la gran criatura azul y blanca que era su oponente, había optado por el movimiento más simple y directo que podía encontrar. Un ataque de tipo normal que era al menos un poco más fuerte que los ataques elementales extremos de determinación, pero que no le daría más que uno de los super efectivos ataques elementales. Y considerando cuán tonta era la batalla en ese momento, este no era el momento de dejar que Welkin se saliera con la suya. No. El chico de pelo dorado rápidamente decidió que Welkin estaba fuera, también. Justo a tiempo, Iris. Nolan se mordió los labios. No queriendo que su amado Pokémon de tipo bicho fallara de la misma manera que lo hizo el ataque de tipo hielo, el chico de pelo dorado tenía algunas dudas serias de si seleccionar ese movimiento era suficiente para sacarlo realmente de esto. Él sabía que si no lo era, el Poliwhirl de Ag volvería de una manera que Welkin no podría manejar. Era el primer Pokémon del equipo de Ag que no tenía la ventaja en el campo de juego, lo cual era ideal, pero el último cambio de tipo de Poliwhirl desafió su campo de juego.
Permitiendo una zanja profunda que fue llenada con trepidación hasta sus labios, el chico de pelo dorado se rió de Welkin mientras le daba una palmada en la espalda. Era hora de reanudar la batalla. Miré a Agi y a los dos chicos a mi lado, un mosaico de respeto mutuo se cruzaba entre ellos. Ambos habían logrado lidiar en gran medida con sus respectivos sentimientos de frustración y derrota, mientras que los chicos de pelo dorado y castaño habían logrado mantenerse al día con el drama del campo de batalla. Nolan sonrió ligeramente ante la exhausta pero decidida Medou en el pliegue de su brazo, aún abrazando fuertemente a la pequeña bestia azul y blanca contra su pecho, con el pecho aún cubierto de las branquias que parecían haberse extendido hasta sus hombros. Los dos chicos en el otro lado del campo de batalla, ambos sonriéndole sin reparos con un brillo de diversión. Le doy crédito a Aj por la forma en que manejó nuestro Poliwhirl, Nolan felicitó al equipo contrario, dando crédito donde era debido. No muchos Pokémon que hemos visto se han detenido a alabar a Medou, y mucho menos después de solo 2 movimientos. Obviamente se han entrenado muy bien. Aj simplemente tomó el elogio con calma, dejando que una sonrisa partiera su rostro en dos. Nolan tomó una respiración profunda, preparándose para una diatriba de su autoproclamado experto en entrenamiento, mientras Aj continuaba. Pero no nos desviaremos de la rabia en cuestión sobre las líneas laterales. La arenga es completamente ignorada ahora, dijo Aj, continuando, pero de todos modos, la cuestión es que el Pokémon que gane esta ronda decidirá la batalla completa. Espero que elijan sabiamente. Esta vez, fue Nolan el que se rió. Creo que el chico de pelo dorado dijo suavemente, forzando la superficie de metal del Pokéball en su mano con su pulgar, antes de tirarla al aire. El ojo rojo y blanco se elevó en el aire, superando el metal del Pokéball que se abrió inmediatamente en pleno vuelo, liberando el orbe carmesí de materialización. El orbe de color rojo claro se encendió y se encogió hasta que finalmente la forma del Venonat de Iris se materializó en el suelo frente a Nolan. La pequeña criatura morada y peluda parpadeó inocentemente ante las fuertes luces del techo, antes de ponerse seria. Venonat. Nolan felicitó a su Pokémon de tipo bicho mientras ella realizaba una serie de ajustes y rápidamente decidió que quería luchar contra él. Ella lo miró de reojo a Poliwhirl, agarrando nerviosamente la pequeña bestia azul y blanca contra su pecho. Nolan la quería. Él lo quería. Era exactamente lo que ella quería. Iris, usa tu ataque veneno más rápido y más fuerte, y luego rápidamente salta y evita sus ataques, gritó Nolan, ese Poliwhirl va a llevar a Medou en solo 2 ataques, y si uno de ellos está en contacto directo con ella. Asegúrate de mantener la calma. Venonat. Iris, sorprendida por la información que argumentaba el miembro más fuerte de su pequeño equipo, fue tan rápida como se lo había ordenado Nolan. Poliwhirl gorjeó lo que solo podía construirse como una fanfarronería. Iris giró hacia Aj, no impresionada por el comportamiento burlón. Hubo un breve momento en el que ambos Pokémon se miraron fijamente. Ninguno de ellos quería que el otro creyera en las respectivas fortalezas de sus entrenadores, lo que hacía que ambos los amaran mucho. Nolan notó rápidamente el factor de que su Pokémon rehusó de nuevo a mirar a la cara de tal dulzura, sonriendo hacia su oído antes de dirigir su atención a Aj incluso después de no tener la oportunidad de ganar. Todavía eres el primer movimiento en la última ronda, el chico de pelo dorado rechinó los dientes ante la aparente broma, sí, ya es hora de que termine con esto, y a pesar de la cantidad de movimientos que has desperdiciado, esto tomará tiempo. Aj se encontró sorprendido por la clase del joven deportista. Aj sonrió y asintió. No se ablandará en su contra, dijo él en respuesta. Puede que encuentres esta amabilidad más tarde, Nolan, pero yo acepto. El autoproclamado experto en entrenamiento le dijo al chico de pelo dorado que su último oponente, antes de que su equipo retrocediera a la gran criatura azul y blanca, estaría de pie, listo para la acción para el próximo ataque. Ahora, Poliwhirl, usa tu burbujear inmediatamente. Y justo así, la batalla, antes de haber comenzado, se estancó. El comando apenas se había ido de los labios de Aj antes de que Poliwhirl se agachara, asumiendo inmediatamente una postura defensiva, su cuerpo redondo de un azul claro y blanco se cernía sobre el suelo. Nolan observó nerviosamente cómo Iris se abalanzaba, siguiendo su plan, controlando su ansiedad, rastreando su oponente con sus ojos, con una precisión de radar. Si el regalo del tiempo funcionara o no para su pequeño equipo, había una forma de descubrirlo. No queriendo perder tanto como un solo momento, Poliwhirl saltó levemente a la acción, lanzando su fuerte y eficiente burbujear hacia la pequeña criatura de tipo bicho.
El burbujear estalló con una colorida matriz de burbujas flotando por el aire, chispeando y brillando a la luz del sol, mientras se tambaleaba en el punto donde Iris estaba parada. Vena. Iris chilló en alarma mientras la cascada de explosiones de burbujas sonaba en su interior. Bloquéalas con un puño de drenaje rápido o deténgelo. Nolan aconsejó a la pequeña criatura morada y peluda desde su posición, una fila detrás de ella. Intenta usar tu psicoataque. La adorable criatura de tipo bicho no dijo que lo necesitaría. Vigilando con un aire de esperanza, Nolan cruzó sus dedos para que esto funcionara de la manera que él quería. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras Iris rápidamente recogía el control que Nolan quería que hiciera, manipulando su energía psíquica para interceptar el burbujear. Poliwhirl, con un rápido instinto, le dio a Iris un fuerte puño de drenaje, que usaría este trabajo concentrado de energía a un psicoataque. Ven. Cuidadosamente siguiendo las instrucciones de Nolan, Iris reunió la energía no solo para interceptar el ataque mental de su oponente, sino que la dirigió para manipularla y crear un campo de fuerza psíquico alrededor de sí misma para interceptar las burbujas entrantes. Las burbujas, que se detuvieron a una distancia de 2 segundos de su alcance, fueron aplastadas inmediatamente. 1. Poliwhirl. Poliwhirl se había enfrentado tácticamente a la red protectora más cercana que Iris había podido erigir a su alrededor hace solo unos momentos, antes y no después de que la nube de burbujas se había dispersado. El burbujear se estrelló contra la red como un rayo de energía azul y blanca antes de que Poliwhirl se detuviera sin aliento frente a su última estrategia que había sido exitosa. Tan pronto como el burbujear golpeó el lado opuesto de la red de protección, explotó, y la fuerza de la explosión hizo que Poliwhirl retrocediera varios pies. El asalto inicial de Poliwhirl había sido exitosamente frustrado. Meadow está bien, Nolan. Iris dijo con voz suave, sintiendo fácilmente que era la primera vez que Meadow se enfrentaba a la derrota, que todavía le daba la oportunidad de ganar esta batalla después de todo. ¡Qué buen tiro! Veno. Nati. Iris gritó a sus amigos. El pequeño Pokémon de tipo bicho saltó y bajó al suelo con entusiasmo. Aj cruzó los brazos detrás de él. Aj y su Poliwhirl no se rindieron. No. Nolan entrecerró los ojos en una mirada de desafío. El Poliwhirl de Aj tiene una impresión duradera, una que nunca se rendirá. Siempre serás una táctica más que una estrategia defensiva antes. Todavía podemos trabajar en esto, Poliwhirl, pero déjanos intentarlo. Usa tu pulso de agua. Poliwhirl, inmutado por la falla de su último ataque, rápidamente se puso manos a la obra y saltó hacia atrás un segundo. Poliwhirl giró sobre su cabeza, recogiendo agua para manipularla en una esfera pulsante de energía. Luego, manipulando la esfera de agua de pulso de agua, le dio un efecto de remolino de energía en la forma de 5 garras emergentes y se acercó con cada segundo que pasaba. De repente, y con un pequeño gruñido de Poliwhirl, la esfera de agua explotó, enviando 5 garras de agua que se dirigieron hacia la criatura de tipo bicho, que era más débil que Poliwhirl. Poliwhirl se lanzó hacia adelante, dejando al chico de pelo dorado con dudas de que Iris, con su pulso de agua, pudiera funcionar tan bien como lo había hecho el burbujear. Poliwhirl se lanzó hacia adelante para encontrarse con su ataque. Pulso de agua. Este ataque ni siquiera golpeó. Justo a tiempo, Iris, el pequeño Pokémon de tipo bicho, abrió sus grandes ojos de color carmesí, brillando de nuevo con todo el color del arco iris. Iris concentró la electricidad que estaba acumulando en un ataque, antes de volar el poder del campo de batalla al suelo, antes de disparar su psicoataque al terreno bajo sus pies. ¡Boom! El efecto fue instantáneo. En una gruesa nube de tinta negra y humo, el psicoataque de Iris chocó con el poder terrestre que causó una explosión menor. Y gracias al fuerte y bien dirigido puño de drenaje, el ataque pulso de agua de Poliwhirl se dirigió hacia la parte superior del cuerpo de la criatura de tipo bicho. Una explosión de humo negro se elevó por el aire. El fin de la ronda resultó en Iris envuelta en la nube de humo negro sobre su cabeza para una explosión más fuerte, solo que esta vez, la explosión de humo era mucho más fuerte. Aj y Nolan intercambiaron miradas, sabiendo que estaban en sintonía. Cada uno de ellos sabía lo que el otro equipo tenía en mente. Ambos sabían también que lo que estaban a punto de hacer era perfectamente sintonizado, por lo que, con cada uno de ellos a punto de hacer lo que sabían que tenía que hacerse, el curso que estaban a punto de tomar con la oportunidad de que Nolan atacara su psicoataque, fue sellado. Poliwhirl. Veno. En una sincronización perfectamente limpia, las voces de ambos entrenadores de Pokémon gritaron a los cielos de arriba.
Con un aire de triunfo sobre él, Nolan se sintió perfectamente sincronizado con las expresiones de Ash y su Poliwhirl, ambos de los cuales fueron detenidos horriblemente por la pequeña maniobra que Iris hizo. Ahora cubiertos de ceniza negra y humo por el efecto de la explosión, los dos chicos de pelo dorado y castaño estaban cubiertos del mismo polvo y tierra. El chico de pelo dorado que se había cubierto de su pelo castaño, ahora estaba cubierto del mismo color. Tan pronto como la gran nube de humo se dispersó, los dos entrenadores de Pokémon se miraron mutuamente con una mirada de respeto. Ash sonrió alegremente. Ash estaba sonriendo en lo que solo podía describirse como una diversión. Oh, bien, Nolan. No te preocupes por el chico de pelo dorado, tú y Medow están listos para lo que sigue, Ash exclamó en tono juguetón, gesticulando hacia la descendente pequeña criatura de tipo bicho. Ya veremos qué más nos depara la criatura de tipo agua, Poliwhirl. Pokémon, Poliwhirl, sabes lo que tienes que hacer. WHRL. Poliwhirl hizo un giro sobre su cuerpo, y qué podría decir sino que continuó como un afirmativo. Y luego, en una exhibición que dejó tanto a Nolan como a Iris con la boca colgando, todo el cuerpo de su oponente comenzó a brillar. El brillo que emanaba de su Pokémon parecía hacerse más fuerte a medida que pasaban los momentos, lo que hacía que Nolan se sintiera más loco cuanto más tiempo permanecía en el asombro. Preguntándose qué estaba pasando, Nolan casi cayó sobre sus rodillas de asombro. Poliwhirl. Con un chillido fuerte y resonante, Poliwhirl se convirtió en un torbellino, la gran criatura azul y blanca en el primer Pokémon que se había construido en su cuerpo. Nolan no estaba seguro de qué aspecto del siguiente movimiento no estaba bien. Primero, parecía el metal fino que había estado adherido a su pecho se había ido. En su lugar, el color del chico de pelo dorado estaba en juego, el chico de pelo dorado ahora tenía algo de nieve apilada donde antes no tenía nada, y no sobre el pasto. Blitzard. Él casi se desmayó. El chico de ojos azules estaba casi aturdido ante la comicidad. Él sabía que el Blitzard no solo dispersaría y destruiría el polvo tóxico del psicoataque antes de que Poliwhirl lo atacara, sino que también era suficiente para noquear a Nolan. Pero Poliwhirl de Ash se lanzó directamente a un ataque más fuerte, haciendo que su objetivo retrocediera ante la repentina tormenta de nieve apilada a su alrededor. Vena, Iris logró hablar con un tono de desafío, volviendo a mirar a su oponente de tipo hielo, y que apenas disfrutó de unos momentos más. Nolan tragó saliva. Solo había un movimiento. Él se puso fuerte, el chico de pelo dorado, que se había sentido bastante decepcionado y decepcionado al mismo tiempo. Aliviado porque el poderoso ataque de tipo hielo que había golpeado a su Pokémon elegido, y por lo tanto estaba dispuesto a continuar la pelea, pero decepcionado porque su Pokémon de tipo bicho había sido golpeado por el ataque de tipo hielo y, por lo tanto, forzado a regresar. El chico de pelo dorado que se había cubierto su pelo castaño, le había dicho a su amado entrenador, el chico de pelo castaño, que tenía que luchar. Él le había dado al chico de pelo castaño una mirada en la cara que decía, no tienes idea de lo que es la defensa, ¿verdad? El experto en entrenamiento autoproclamado se encogió de hombros, antes de girar para enfrentarse a la piscina de Poliwhirl. Es hora de terminar con esto. Saca a tu doble corte ahora, Poliwhirl. Nolan no podía evitar mirar a Iris con una mirada de asombro. ¿Cuántos ataques diferentes había logrado su oponente, para manejar los grandes ataques sin la debilidad de sus movimientos de tipo bicho y agua? Y si tenía todos esos ataques, ¿por qué no había usado el ciclón de Ash en el último momento? La cara de Ash estaba en el borde, con los ojos bien abiertos. La pequeña criatura azul y blanca con branquias tenía la misma mirada de asombro que la de su adorable criatura de tipo bicho. ¿Qué demonios es un doble corte? Clap. Golpe. Tra. Slap. 4 hits. Poliwhirl fue capaz de asestar 4 golpes, todo en una rápida ráfaga de movimiento demasiado rápido para el ojo humano, incluso para Iris, antes de que éste pudiera alejar al Pokémon de tipo agua. El pequeño Pokémon de tipo bicho retrocedió tambaleándose un par de metros, sus ojos llorosos de dolor mientras sus mejillas hinchadas atestiguaban lo que solo podía describirse como un asalto brutal. Nat. Venonat. Iris graznó, agarrándose el pecho y las mejillas enrojecidas con sus diminutas patas regordetas, tratando de calmar las zonas doloridas. No cabía duda de que le aparecerían moretones. «Oh Iris», Nolan exclamó con simpatía, sus ojos azules prácticamente brillantes de preocupación, ¿estás bien? Bueno, Iris gimió de dolor una vez más. El joven de cabello dorado, a pesar de su propia angustia, no dudó en abordar el problema con su instructor y ofrecer al pequeño Pokémon de tipo bicho la oportunidad de retirarse, a pesar de que eso significaría perder todo el combate.
Pero por mucho que una sola sílaba pudiera pasar por sus labios, Ash rápidamente intercedió. Ahora que el entrenador de cabello verde había preparado a su oponente, él estaba completamente concentrado en mantenerla allí. Rápido Poliwhirl, antes de que puedan contraatacar. Ash le gritó al Pokémon Renacuajo, que a estas alturas parecía estar a punto de ganar, y ambos de ellos estaban ansiosos por demostrar que lo sabían, y ahora, usa Hidrobomba. Una vez más, Nolan se quedó pálido mientras otra nueva acometida era llamada por su oponente. Fue duro para el joven de cabello dorado intentar decir que el ataque de tipo agua iba a llegar, cuando Poliwhirl siguió adelante con su última instrucción, a solo unos segundos de distancia. No había verde visible para el intenso chorro que estaba por venir, pero llegó. Galón tras galón de cristalina agua azul fue producido, comprimido por el elemento de Poliwhirl a una enorme riada de agua que surgió hacia donde el ya agotado Iris estaba. Nolan comenzó a gritar para que intentara bloquear el ataque, o al menos intentarlo y esquivarlo, pero ya era demasiado tarde para eso. Demasiado tarde. Splash. No. El grito de Iris, uno lleno de sorpresa clara y lo que debe haber sido una agonía totalmente desagradable, se cortó rápidamente. Se convirtió en poco más que una tenue salpicadura mientras Poliwhirl, en el pequeño Pokémon de tipo bicho, era inmediatamente engullido en una capa de líquido en espiral. La fuerza del agua a alta presión redujo a Iris a poco más que un borrón, chapoteando en el agua, absorbiendo su frente brillante y haciendo que el desventurado ser humano que había entrenado pareciera todo lo que él detesta que haya en esta batalla: la guía. El chico podría fácilmente admitir que sus esperanzas no eran altas, un sentimiento que rápidamente se descubrió que era al ver el dinero que quedaba, después de lo que se sintió como una eternidad, pero en realidad fueron solo unos segundos de ataque escaso, la potente hidrobomba de Poliwhirl al menos para enseñar a la lección, antes de morir ahogado en un chorro. Venonat, empapada hasta los huesos por el repentino y abrumador impacto de la hidrobomba a alta intensidad, Iris se había quedado con una espantosa conmoción. Temblando violentamente por el repentino escalofrío que sintió a pesar de la calidez de un día de verano, la empapada entrenadora Pokémon de tipo bicho se quedó en el lugar por un momento, antes de que la amenaza la obligara a girarse y mirar a la mujer que la había estado entrenando y al entrenador. El rojo rubí de sus ojos se encontró con el de Nolan, quien amenazó con romper cuando se acercó con pena y disculpa por su fracaso, como si él estuviera decepcionado consigo mismo por haberla defraudado. La mujer de cabello rubio hizo un gesto de llamada, o de acercarse, para asegurarse de que todo estuviera bien, lo cual era y que ella estaba orgullosa de él, no para mencionar que él apreciaba el esfuerzo y la llamada que él puso en ese combate. Lamentablemente, nunca tuvo la oportunidad de decir tanto como una sola sílaba. Para ese momento exacto, y para gran diversión de la pequeña audiencia de los amigos de Nolan mirando la batalla, Iris se marchó bruscamente. Parecía no haberse dado cuenta siquiera de la derrota. Después de toda la adversidad, la batalla fue declarada oficialmente. Nolan había sido derrotado. Capítulo 58. El camino a la Liga Pokémon, parte 5. Para cuando Nolan se dio cuenta de que sus pies se movían por voluntad propia, el chico de cabello dorado ya había recorrido la mitad del campo de batalla y se había desplomado de rodillas junto a su Pokémon caído. En cuestión de segundos, atrajo a Iris, empapada, temblorosa y apenas consciente, a sus brazos, lo cual resultó un poco complicado, ya que Meadow, aún temblando a pesar de estar envuelta en la sudadera de Nolan, seguía entre ellos. Sin embargo, en cuanto Nolan recogió al esponjoso Pokémon morado, Meadow comenzó a acurrucarse contra el Pokémon insecto mientras le susurraba palabras tranquilizadoras, claramente ansiosa por compartir el calor que le proporcionaba la prenda prestada. El corazón de Nolan casi se derritió al ver a Meadow consolando a una Iris decepcionada, pero no debería haberse sorprendido demasiado por el amable comportamiento de su querida compañera Pokémon. Después de todo, no era ningún secreto que Meadow adoraba a todos los demás Pokémon del equipo de Nolan tanto como el propio chico de cabello dorado. Los tres simplemente permanecieron donde estaban por un momento, abrazándose fuertemente y encontrando consuelo en los lazos de su estrecha amistad y amor incondicional. Y esa es la victoria número 99. Poli. Musaraña. Nolan casi dio un respingo cuando la voz del aclamado entrenador Pokémon de pelo verde interrumpió el tierno momento entre él y su Pokémon como un cuchillo en la mantequilla. Miró hacia el lugar donde se encontraba el chico que había sido su oponente hasta hacía unos momentos, y vio que Ash tenía una amplia sonrisa en el rostro. A su lado, su Poliwhirl e incluso su Sandshrew, que empezaba a recuperar energías tras su anterior derrota, celebraban junto al aclamado entrenador Pokémon.
De vuelta en su lado del campo de batalla, Nolan dejó escapar un leve suspiro de clara decepción al comprender que había perdido la partida. Cuando Iris cayó al suelo, el chico estaba tan preocupado por su bienestar que casi había olvidado la batalla por completo. Sin embargo, la derrota le dolió. Apenas podía creer que hubiera estado una victoria arriba, solo para perder 2 Pokémon contra él mismo. Sin embargo, el chico de cabello dorado se apresuró a apartar esos pensamientos de su mente. En el gran esquema de las cosas, esta batalla no significaba nada, y mientras Meadow e Iris estuvieran bien, eso era todo lo que le importaba a Nolan. El chico volvió a mirar a sus 2 queridos Pokémon acurrucados en sus brazos, solo para ver que las antenas de Iris colgaban tristemente. Era evidente que el Pokémon insecto estaba decepcionado con su propia actuación, por injustificada que fuera. Horrorizado de que la esponjosa criatura morada pudiera tener tan poca autoestima en ese momento, Nolan intentó aclarar las cosas. Oye. Nada de eso, ¿me oyes? Susurró suavemente para que solo Iris y Meadow pudieran oírlo, acariciando suavemente el pelaje empapado de la primera de forma tranquilizadora. Lo hiciste lo mejor que pudiste, y estoy orgulloso de todo el esfuerzo que pusiste, Iris. El Poliwhirl de Aj fue un poco más fuerte, pero eso no refleja tu desempeño, ¿de acuerdo? Bueno, Iris sollozó tristemente, pero asintió a regañadientes. Nolan le sonrió con compasión, abrazando aún al Pokémon insecto y a su compañero contra su pecho. Entendía por qué se sentía tan desanimada por la derrota. Perder nunca era precisamente divertido, y sin ánimo de ofender, las derrotas de Nolan y su equipo eran tan escasas que aún estaban aprendiendo a lidiar con ellas. Aún así, el chico de cabello dorado había dicho lo que había dicho antes. Iris no tenía nada de qué avergonzarse. Solo esperaba que su querido Pokémon de tipo bicho lo aceptara más pronto que tarde. ¿Te gustaría descansar un rato en tu Pokébola? El chico de cabello dorado le ofreció amablemente a la esponjosa criatura morada en sus brazos. Bueno, Nat, todavía con lágrimas en los ojos, Iris repitió lentamente la acción de asentir. Sin dejar de sonreírle a la pequeña Pokémon de tipo bicho en sus brazos, Nolan le devolvió el gesto antes de depositarla con cuidado en el suelo frente a él. Luego, con un brazo libre, se agachó hacia su cinturón y le arrancó las Pokébolas a Iris. En cuestión de segundos, la Pokémon insecto regresó a la seguridad y comodidad del dispositivo. Descansa bien, Iris. Te lo mereces, le susurró Nolan a la esfera roja y blanca, frotando su pulgar sobre su fría superficie metálica antes de volver a colocarla en su cinturón. Antes de que el chico de cabello dorado pudiera hacer nada más, el inconfundible sonido de pasos crujiendo sobre la grava del campo de batalla llegó a sus oídos, y al levantar la vista, Nolan vio a su oponente acercándose. Aj esbozó una sonrisa burlona, con la justa dosis de arrogancia para no parecer desdeñosa, pero no dijo nada, esperando a que Nolan rompiera el silencio. Era evidente que el chico de cabello verde aún tenía muy presente la reacción de Ash ante la derrota, y esperaba que Nolan no hiciera lo mismo. Por suerte, el chico de cabello dorado no decepcionó, ya que se comportó con gran deportividad y decoro. Esa fue una batalla realmente genial, Aj, dijo Nolan con gracia y con tanta sinceridad que incluso un entrenador estoico como Aj no pudo evitar sonreírle cálidamente en respuesta. Puedo ver por qué tienes una racha de victorias tan alta. Has entrenado muy bien a tu Poliwhirl y Sandshrew. Humillado por el amable elogio del chico de cabello dorado, Aj se sonrojó y se frotó la parte posterior de la cabeza tímidamente. Tú tampoco estás nada mal, chico, respondió el aclamado entrenador experto de Pokémon de pelo verde, y Nolan sonrió. Admito que me tuviste un poco preocupado por un tiempo. Puedo contar con una mano la cantidad de entrenadores que han superado a mi Sandshrew y me han obligado a usar mi segundo Pokémon, así que puedo decir que tienes habilidades serias. Entonces sorprendió al chico de cabello dorado ofreciéndole la mano. Nolan la miró fijamente un momento, antes de sonreír y estrecharla. Estaba a punto de sacar la billetera del bolsillo de sus vaqueros para ofrecerle el premio por derrotar a su equipo, pero Aj lo detuvo rápidamente. Quédate con tu dinero, niño. El chico de cabello verde agitó una mano despectivamente, su característica sonrisa arrogante volvió a su lugar. Lo que aprendí al enfrentarte a ti y a tus Pokémon es recompensa suficiente. Nolan se encogió de hombros, pero no iba a discutir con el otro chico sobre el asunto. Mientras tanto, a un lado, los amigos de Nolan observaban cómo ambos entablaban una conversación relajada. Misty y Brock con expresiones igualmente impresionadas, Ash con el ceño fruncido. ¡Increíble! Los ojos de Misty se abrieron de par en par con admiración al ver al Pokémon de tipo agua de Aj, con una expresión de celos.
Ese Poliwhirl es tan fuerte y conoce tantos ataques diferentes. Estoy casi tentada de preguntarle a Aang si consideraría entrenar a algunos de mis Pokémon de tipo agua. Desde su posición a su lado, Brock no pudo evitar asentir en acuerdo con sus palabras de asombro. No puedo creer que Nolan tampoco lo haya superado. Admitió el aspirante a criador Pokémon, con la sorpresa reflejada en su voz y expresión, mientras miraba a Aang con la boca abierta y asombrado. Este tipo podría ser el mejor entrenador joven que he visto. Y considerando la cantidad de aspirantes ansiosos que conocí intentando sacarme una medalla roca, no lo digo a la ligera. Al lado de sus amigos, Ash se enfureció en silencio por todos los elogios y cumplidos que decían sobre el chico que no solo seguía considerando un tramposo, sino que ahora era su enemigo declarado. Aún así, por primera vez en todo el día, el chico de cabello azabache pudo controlar sus emociones y su lengua, pero fue con un ceño fruncido que era prácticamente ácido que vio a su mejor amigo alejarse repentinamente de Ash y regresar caminando para unirse a ellos. Ash no pudo evitar notar que el chico de cabello rubio tenía una sonrisa ligeramente forzada en su rostro mientras lo hacía, mientras que detrás de él, el aclamado entrenador experto Pokémon regresó a la enorme tienda de campaña estilo cenador sin siquiera mirar atrás en su dirección. Hola, chicos, los saludó Nolan con un tono que, obviamente, debía ser despreocupado. Sin duda, su forma de afrontar su aplastante derrota. Misty y Brock, e incluso Ash, a pesar de su mal humor, le devolvieron la sonrisa con simpatía. Oye, le respondió Misty primero, ¿cómo están Meadow e Iris? No es por sonar grosera, pero ambas recibieron una buena paliza. Nolan no pudo evitar sonreír ante la preocupación en la voz de su amigo. Iris está descansando en su Pokébola, así que creo que estará bien, le dijo el chico de cabello dorado a su amiga, tocando cariñosamente la Pokébola antes mencionada enganchada a su cinturón. En cuanto a Meadow, bueno, creo que ya estás mejor, ¿no es así, Meadow? Bulbasaur. La pequeña Pokémon de tipo planta acurrucada en sus brazos asintió felizmente con la cabeza. Entonces, como para demostrárselo al cuarteto de jóvenes entrenadores Pokémon reunidos a su alrededor, Meadow empezó a quitarse la sudadera que Nolan había tenido la amabilidad de prestarle para protegerse del frío. Se sentía lo suficientemente abrigada y seca como para estar cómoda. Al darse cuenta de lo que hacía, Nolan ayudó a desenredar a la pequeña Pokémon de tipo planta de la tela, antes de que saltara de sus brazos y aterrizara a sus pies, recuperando prácticamente su energía habitual. Nolan sonrió aliviado antes de volver a ponerse la sudadera. Hacía frío y estaba ligeramente húmedo, pero el chico de cabello dorado apenas lo notó. Estaba tan feliz de que Meadow pareciera estar bien. Solo cuando se lo aseguró, el joven volvió a concentrarse en la batalla que acababa de perder, y su expresión se desvaneció lentamente. Pero ese Aje es increíble, dijo Nolan, aunque no quedó claro si se quejaba o elogiaba al mencionado entrenador experto. No puedo creer lo fácil que fue que ese Poliwhirl derribara a dos de mis Pokémon. Misty y Brock asintieron con la cabeza, de acuerdo con la evaluación del chico de cabello dorado, mientras que Ash simplemente gruñó indignado, visiblemente aún un poco dolido por su propia derrota. Afortunadamente, el chico de cabello negro pudo guardarse sus opiniones para sí mismo al responder. No te subestimes, le dijo sinceramente a su mejor amigo, quien parecía un poco sorprendido dadas las pequeñas tensiones previas entre ellos. Hiciste un muy buen trabajo durante la primera ronda. Gracias, Ash. Nolan le dio al chico una sonrisa apenas incómoda, pero el hecho es que aún así perdí. Aún así, aprendí mucho de esa batalla, y eso es tan importante para convertirse en un gran entrenador Pokémon como cualquier victoria. ¿Qué quieres decir?, preguntó con curiosidad el entrenador de cabello negro. Bueno, para empezar, nunca me había dado cuenta de la desventaja que tiene mi equipo contra Pokémon de tipo hielo y ataques de ese elemento, explicó Nolan, con una expresión pensativa en su rostro. Quizás debería buscar un Pokémon de tipo fuego para mi equipo. Mientras el chico de cabello dorado se perdía en sus pensamientos, Ash abrió la boca para responder, queriendo saber qué tipo de Pokémon tenía en mente su mejor amigo. Sin embargo, antes de que el chico de cabello negro tuviera tiempo de pronunciar una sola sílaba, un fuerte grito resonó por todo el gimnasio Pokémon no oficial de Aang, recorriendo el campo de batalla hacia el pequeño grupo de amigos, haciendo que todos saltaran de la sorpresa. ¿Te das cuenta de lo cerca que estuvimos de perder esa última pelea? El furioso rugido llegó con una voz familiar, y Nolan y sus amigos no tardaron mucho en identificar a Aang, aunque nadie sabía qué había podido enfurecer tanto al aclamado entrenador Pokémon de pelo verde en tan poco tiempo.
curiosos, y queriendo asegurarse de que todo estuviera bien, de lo contrario no podrían irse con la conciencia tranquila, el cuarteto de entrenadores viajeros se acercó sigilosamente a la enorme carpa estilo cenador que, al parecer, era el segundo hogar de Aj. Nolan y los demás duraron afuera un momento, el tiempo justo para oír la voz resonante de Aj llamar una vez más. Es hora de entrenar en serio. Incapaces de resistir la curiosidad por más tiempo, Ash, Misty y Brock instaron en silencio a Nolan a abrir la puerta de la tienda para ver qué pasaba dentro. El chico de cabello dorado tragó saliva con ansiedad, disgustado por el hecho de que él y sus amigos estaban invadiendo la privacidad de otra persona, pero eso no le impidió extender la mano con cautela y abrir la entrada de la enorme tienda tipo cenador. Lo que vio prácticamente hizo que sus ojos se salieran de sus órbitas. Al lado del chico de cabello dorado, Ash se quedó boquiabierto cuando también vio la vista casi sorprendente dentro de la tienda de entrenamiento de Aj, porque eso era claramente lo que era. El primer pensamiento que cruzó por la mente del atónito Nolan fue que estaba viendo algo sacado de una novela de ciencia ficción porque, por increíble que pareciera, la tienda parecía más grande por dentro. El chico de cabello dorado descartó rápidamente esa ridícula idea, porque sería completamente imposible. Aún así, no pudo evitar quedarse boquiabierto de puro asombro. El interior de la tienda era de diseño moderno, dividido en varias salas designadas por el mismo material que constituía la estructura artificial, y Aj había aprovechado al máximo cada una. Nolan supondría que estaba viendo la zona de entrenamiento en ese momento, ya que había varias máquinas de gimnasio esparcidas por la sala más grande, junto con un pesado gong de metal en la esquina sobre un cronómetro mecánico. La habitación trasera de la tienda parecía ser donde Aj guardaba sus provisiones de comida, tanto para humanos como para Pokémon, ya que no solo había varios utensilios de cocina, sino también un par de estanterías plegables, cada una llena de docenas de frascos diferentes de lo que parecía ser el mismo tipo de comida Pokémon que Brock preparaba. Nolan también vio lo que parecía ser un generador portátil, sin duda el mismo que había deducido que el cartel de Aj de afuera debía estar usando antes. Allí vio que varios otros electrodomésticos modernos estaban enchufados, incluyendo una mini nevera y lo que parecía ser un gran panel solar con un cable lo suficientemente largo como para que Aj pudiera usarlo fuera de la tienda cuando lo necesitara. Eso explicaría cómo el aclamado y experto entrenador Pokémon de pelo verde podía seguir recargándolo, al menos aquí en la naturaleza. Pero la última habitación fue quizás la más inesperada, y Nolan tuvo que frotarse los ojos para asegurarse de que no le estuvieran jugando una mala pasada. No lo eran, y el chico no pudo evitar quedarse sin aliento, considerando que estaba viendo una auténtica piscina. Una piscina, con trampolín incluido, dentro de una tienda de campaña. Si esa no era una de las cosas más extrañas que había visto en su viaje hasta el momento, entonces Nolan no sabía qué era. Era más que obvio que Aj debía haber construido el área de entrenamiento acuático con sus propias manos, presumiblemente antes de haber erigido la tienda de campaña a su alrededor. Sin embargo, la hazaña de alguien tan joven capaz de construir algo así era absolutamente asombrosa, y Nolan no pudo evitar admirar los esfuerzos que el otro chico había hecho para maximizar la efectividad del entrenamiento que podía brindar a su equipo Pokémon. No hace falta decir que fue una instalación muy impresionante. Pero quizás lo más impresionante eran los propios Pokémon y el riguroso entrenamiento en el que se encontraban. La tienda era un hervidero de actividad, y Aj estaba de pie en medio, con su áspero látigo de cuero en la mano, supervisándolo todo. En la sala de entrenamiento, el Butterfree de Aj, al que habían visto antes, luchaba con un gigantesco Beedrill. Ambos, sin duda, perfeccionaban su técnica en el combate aéreo. Mientras tanto, bajo sus pies, un trío de Rattata corría de un lado a otro, intercambiando golpes ocasionales. El Poliwhirl, que tanto les había impresionado, estaba en la piscina nadando, mientras que Sandshrew estaba de pie no muy lejos de la base del trampolín. Nolan tampoco pudo evitar notar que cada Pokémon parecía llevar una pequeña chaqueta blanca alrededor de sus cuerpos, unidos por cadenas plateadas de aspecto apretado. Tras un rápido conteo, el chico rubio se dio cuenta de que, de hecho, había 7 Pokémon diferentes en el centro de entrenamiento, lo cual tenía sentido. Si bien era habitual que los entrenadores Pokémon con licencia solo llevaran 6 Pokémon consigo, esa regla solo era aplicable por ley si un entrenador estaba registrado en la Liga Pokémon como itinerante. Y si Aj había registrado oficialmente este centro de entrenamiento como residencia temporal donde vivía a tiempo completo, técnicamente no estaba infringiendo ninguna restricción y tenía plena libertad para tener tantos Pokémon como quisiera.
Solo cuando decidiera irse de allí y emprender su viaje, esos privilegios cambiarían, y si lo que Ash había dicho antes era una indicación, ese momento no estaría muy lejos. El chico de cabello dorado seguía reflexionando sobre todo lo que tenía ante sí, cuando un grito repentino del entrenador que había llamado su atención en un principio lo devolvió a la realidad. «Vuelve al agua». Eso fue todo lo que Nolan pudo registrar antes de que algo pasara a toda velocidad junto a él, y el chico de cabello dorado casi se cae de bruces al tropezar con sus propios pies. Tambaleándose para recuperar el equilibrio, Nolan miró fijamente a la mancha azul, roja y negra por un momento, antes de darse cuenta de qué era lo que acababa de chocar con él, y el chico casi se encogió al darse cuenta de lo que venía a continuación. Porque esa mancha azul, roja y negra no era un Pokémon como había imaginado inicialmente, sino su mejor amigo, y a juzgar por la expresión que se dibujaba en el rostro del chico de cabello negro, estaba furioso. «¡Basta ya!». El grito casi frenético resonó por toda la tienda, haciendo que todos los que estaban dentro dejaran de hacer lo que estaban haciendo, alarmados. Girándose sorprendido, Ash solo tuvo un par de segundos para reaccionar cuando Ash se abalanzó sobre él. Por desgracia para el aclamado y experto entrenador Pokémon de pelo verde, eso no le bastó para apartarse a tiempo, y rápidamente se tambaleó cuando Ash lo placaron con fuerza, lanzando a los dos chicos hacia atrás. Chapoteo. Jadeando de asombro, Nolan, Misty y Brock entraron corriendo en la tienda, con la preocupación grabada en el rostro, al ver a Ash y Ash caer en la piscina, desapareciendo bajo su cristalina superficie azul. Los tres humanos restantes, junto con Meowth y Pikachu, y todos los Pokémon de Ash, observaban nerviosos desde el borde de la piscina mientras esperaban con ansias a que los dos chicos, que se peleaban, volvieran a emerger. Por suerte, solo duró un par de segundos, lo que provocó un suspiro de alivio colectivo entre los demás. En la piscina, Ash y Ash se lanzaban miradas asesinas. ¿Y ahora qué quieres? Le gruñó un enfurecido Ash al otro chico que flotaba en la piscina con él, quitándose enojado el cabello mojado de los ojos. ¿Un partido de natación? Ash no estaba impresionado por la actitud sarcástica del aclamado entrenador experto Pokémon de cabello verde. «Estás lastimando a Sandshrew», acusó el chico de cabello azabache. Sus ojos color rojizo se entrecerraron al mirar al chico al que rápidamente comenzaba a odiar con evidente disgusto. «Ocúpate de tus propios asuntos», respondió Ash de inmediato, luciendo como si realmente estuviera teniendo que trabajar duro para resistir el impulso de derribar a Ash en este punto. Su paciencia con el chico de cabello azabache estaba tan agotada. «No necesito que ningún tonto como tú me enseñe a entrenar Pokémon». Si es posible, Ash se enojó aún más al escuchar la respuesta corta y bastante directa. ¿A eso le llamas entrenamiento? Ash miró al chico de pelo verde con incredulidad, sin ocultar su horror por la comparación que hacía el supuesto entrenador experto. Solo cuando miró con compasión a los Pokémon de Ash al borde de la piscina, se dio cuenta por primera vez de las pequeñas y extrañas chaquetas que todos parecían llevar. Su ira dio paso a la curiosidad, así que preguntó con más amabilidad. ¿Qué es eso? Parece una camisa de fuerza. Ash, que a estas alturas ya había nadado hasta el borde de la piscina y estaba empezando a salir, resopló con desdén. «Eso no es una camisa de fuerza», dijo de manera condescendiente, mirando por encima del hombro a Ash como si fuera un idiota, lo que en la opinión no tan caritativa de Ash, definitivamente debía ser, es un intensificador de fuerza. Al borde de la piscina, Nolan parpadeó con curiosidad y confusión. Después de todo, el chico de cabello dorado había leído muchísimas revistas y libros de entrenamiento Pokémon a lo largo de los años, tanto para prepararse para su aventura Pokémon como por placer, y nunca se había topado con el término intensificador de fuerza. Por lo tanto, desconocía por completo el tema, así que recurrió a Ash con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre el asunto. «Nunca había oído hablar de un intensificador de fuerza», admitió el chico de cabello dorado, atrayendo la atención del aclamado entrenador Pokémon hacia sí y alejándola de Ash. «¿Qué hace?» «Me refiero específicamente, ya que la pista está en el nombre». «Y, ya que estamos, ¿quién inventó algo así?» Ante la curiosidad del otro chico, Ash no pudo evitar sonreírle con cariño. Después de todo, siempre había sentido un profundo respeto por cualquier entrenador que quisiera aprender más sobre cómo ayudar a sus Pokémon. «Lo hice», dijo el aclamado entrenador Pokémon de pelo verde, inclinando la cabeza con modestia, pero en realidad estaba muy orgulloso de sí mismo por haber inventado semejante dispositivo. «Es mi arma secreta para liberar los poderes de un Pokémon».
En cuanto a cómo lo hace, bueno, básicamente actúa como una fuerza restrictiva sobre el cuerpo del Pokémon, obligándolo a esforzarse más para poder moverse. Ayuda enormemente a desarrollar músculo, lo cual puede ser muy útil en combate, como al ordenar un placaje o un golpe. Ayuda a que esos ataques físicos sean mucho más fuertes. Nolan asintió mientras digería cuidadosamente la información. Entonces, básicamente es una prenda de entrenamiento, pero para los Pokémon. Preguntó el chico de cabello dorado para resumir. ¿Les ayuda a estar en mejor forma física? Esa es la idea, chaval, asintió amablemente al chico de cabello dorado, antes de mirar hacia donde estaba su Sandshrew, esperando obedientemente instrucciones. Decidido a retomar el entrenamiento, el chico de cabello verde adoptó una expresión severa mientras chasqueaba el látigo contra el suelo con un fuerte chasquido y ordenó bruscamente. Sandshrew, vuelve a la piscina. Musaraña. Ash, que todavía estaba flotando en el agua, inmediatamente tuvo un problema con eso. Pero los Pokémon de tipo tierra como Sandshrew se debilitan con el agua, protestó enojado el chico de cabello azabache, pero para su disgusto fue ignorado rotundamente, mientras Sandshrew sin esfuerzo comenzó a subir los peldaños de la escalera que conducía al trampolín. Ya lo sé. Ash le sonrió con desprecio a Ash, indignado de que un aspirante tan patético pensara que podía enseñarle cualquier cosa sobre el entrenamiento de sus Pokémon. Lo vas a lastimar. Espetó el chico de cabello negro, disgustado de que este tipo tuviera el descaro de llamarse entrenador Pokémon, cuando claramente era tan frívolo con su bienestar. Todo el asunto le dejó un mal sabor de boca a Ash, una sensación que solo pareció aumentar cuando sus palabras de protesta fueron completamente ignoradas una vez más. Sandshrew, zambúllete. Ash se giró y le ordenó a su fiel Sandshrew, evidentemente aburrido de hablar con Ash. El chico de pelo negro en la piscina estaba furioso, pero al final no pudo hacer mucho para evitar lo que venía a continuación. Efectivamente, en el borde del trampolín, muy por encima de sus cabezas, Sandshrew rebotó un instante antes de lanzarse por los aires. La pequeña criatura amarilla contorsionó rápidamente su pequeño cuerpo en una pose deliberada, realizando un clavado casi perfecto. Aterrizó en la piscina a un par de metros de Ash con un sonoro chapoteo, enviando agua por todas partes y empapando al chico de pelo negro de nuevo. Buen salto. Misty no pudo evitar elogiar desde su posición al margen, con sus ojos verdes abiertos de par en par por la admiración. Chapoteo. Otro torrente de agua salió volando en círculos cuando Sandshrew emergió de la piscina. Nolan y sus amigos observaron con asombro cómo el pequeño Pokémon de tipo tierra se lanzaba como una bala de cañón por los aires. Aterrizó de pie sin esfuerzo, justo al lado de su amado humano en el borde de la piscina. Ash le dedicó una sonrisa de satisfacción. Buen trabajo, el aclamado entrenador experto Pokémon de cabello verde le dio a su compañero algunos elogios justos. Observando todo esto con los ojos abiertos, Nolan y sus amigos quedaron de nuevo atónitos ante lo que acababan de presenciar. La sorpresa se reflejó en sus rostros mientras luchaban por asimilar la realidad de lo que acababan de ver. Sinceramente, el talento de este Sandshrew parecía inagotable, y era más que evidente que Ash había hecho un excelente trabajo entrenándolo. ¿El agua no debilita a tu Sandshrew? Brock fue quien expresó la pregunta que todos tenían en mente. Era evidente que el ex líder de gimnasio estaba muy impresionado con la hazaña de Ash, lo cual tenía sentido considerando que los Pokémon de tipo roca y tierra eran su especialidad. Ash honestamente no pudo evitarlo cuando una sonrisa extremadamente orgullosa apareció en sus rasgos usualmente estoicos. Estás viendo al único Sandshrew del mundo lo suficientemente fuerte como para resistir el agua, anunció el chico de pelo verde, señalando con orgullo a la pequeña criatura amarilla a su lado, quien se emocionaba ruidosamente y felizmente bajo todos los elogios que recibía. Para no arruinar su entrenamiento más de lo que la grosera interrupción de Ash ya había causado, Ash se apresuró a darle a su fiel compañero una nueva instrucción. Sandshrew, acelera el paso. Musaraña. Casi de inmediato, Sandshrew se volvió a acurrucar, mientras que los tres Rattata también se acercaron corriendo, claramente entrenados para reaccionar a esa orden, como parte de su rutina habitual. Nolan casi se rió a carcajadas cuando los tres Pokémon morados de tipo normal empezaron a lanzarse al Sandshrew acurrucado, casi como si estuvieran jugando al voleibol. Era casi como un acto de circo, y Nolan no pudo evitar divertirse mientras observaba. Oye, espera. Pero claro, alguien tenía que arruinar el momento de diversión, y con un profundo suspiro, Nolan se giró para mirar por encima del hombro mientras Ash finalmente salía de la piscina. El chico de pelo azabache intentó secarse,
sin dejar de mirar a Ash con enojo cuando volvió a hablar. Creí que dijiste que ibas de un lado a otro, no que pasabas. Brock, Misty y Nolan no pudieron evitar soltar un gemido de exasperación, llegando incluso a casi caer al suelo como si estuvieran en un anime. Era evidente que su amigo había malinterpretado el significado y la motivación de la instrucción de Ash. Mientras tanto, Pikachu, que había estado husmeando por la tienda y había encontrado un saco de dormir enrollado y una almohada, obviamente de Ash para cuando llegara la noche, había oído la voz del chico de pelo negro, pero no captó lo que su querido compañero humano había dicho. Así pues, el pequeño Pokémon de tipo eléctrico recogió la almohada con sus pequeños dientes, regresó corriendo hacia los demás y les mostró su hallazgo con sus pequeñas patas. Pikachu. Chilló alegremente la pequeña criatura amarilla, pero Ash se quedó mirando desconcertado la almohada que le ofrecían. ¿Dije acolchado? Preguntó el chico de cabello azabache con expresión vacía, antes de sacudir rápidamente la cabeza mientras su ira justificada se instalaba de nuevo, y terminó espetando. Quiero decir, dije pasear. Chu. El pobre Pikachu, que no merecía que le hablaran así, gimió y bajó la almohada. Al darse cuenta de que su compañero no apreciaría sus esfuerzos hoy, el descorazonado Pokémon de tipo eléctrico se escabulló para devolver la almohada a su sitio. Mientras tanto, Ash, con el ceño fruncido de nuevo, volvió a centrarse en el aclamado entrenador Pokémon. ¿Por qué eres tan duro con Sandshrew? Exigió saber el chico de pelo negro, temblando de ira. Ash lo miró con severidad. Tengo que ser duro, respondió el chico de pelo verde al otro entrenador sin rodeos, encogiéndose de hombros como si fuera obvio, lo que para él realmente lo era, pero no le pido a Sandshrew más de lo que me pido a mí mismo. Lo mejor. Aunque Nolan comprendía perfectamente esa mentalidad, que para ser un buen entrenador Pokémon a veces había que ser estricto y siempre dedicado, también entendía el punto que su mejor amigo intentaba transmitir. Un punto que su mejor amigo no estaba ni cerca de soltar. Nolan reprimió un gemido y se frotó las sienes. Ya sentía que le venía un dolor de cabeza. Pero no eres tan duro con ninguno de tus otros Pokémon. Protestó el entrenador de pelo negro, pero sabía que no era del todo cierto. Por su poder, era más que obvio que el Poliwhirl de Ash también debía haber sido sometido a lo que Ash solo pudo describir como un entrenamiento espantoso. Al escuchar esas palabras, los labios de Ash se curvaron en una verdadera sonrisa, la primera que había podido esbozar desde que había comenzado toda esta conversación. Es porque Sandshrew fue el primer Pokémon que capturé, explicó el chico de pelo verde, mirando con cariño a su compañero Pokémon de tipo tierra por un momento, antes de cerrar los ojos y sumergirse en un recuerdo muy grato. Nunca olvidaré ese momento. Prometimos hacer lo que fuera necesario para convertirnos en el mejor Pokémon y entrenador de todos los tiempos. Nada nos impediría alcanzar nuestro sueño, por difícil que fuera el camino. Soportando feroces tormentas y vientos huracanados, lo sacrificamos todo para lograrlo. Y valió la pena. Somos un equipo imbatible. By the time that I had finished this story and opened this yes again, Nolan was wearing a fond smile upon his own face. The golden eyed boy couldn't tell but think about the day when he had received his own partner Pokémon, his beloved Meadow, nor could the help but reflect upon the similarities between themselves and his own partner. And whilst Nolan and Meadow need not be unbeatable just yet, he felt more confident than ever that they were going to ir right. It was a very nice feeling indeed. Sadly however, he appeared to be the only one that has a powerful speech had evoked such a positive response within. Lo que estás haciendo está mal. Insistió Ash, cerrando su mente a cualquier posibilidad de que tal vez fuera al revés, que él pudiera ser el que estuviera equivocado. Un gran entrenador debería hacerse amigo de sus Pokémon. Nolan se volvió hacia su mejor amigo con el ceño fruncido al registrar las duras palabras que acababa de pronunciar. ¿Y qué te hace pensar que Ash no es amigo de sus Pokémon? Preguntó el chico de cabello dorado con verdadera curiosidad por saber qué le había dado esa impresión a su amigo. Claro, Ash era duro con sus entrenadores, pero todos habían visto cómo el chico y sus Pokémon celebraron juntos tras derrotar a Nolan. Si no fueran amigos, no habría forma de que estuvieran tan contentos. Vaya, no lo sé, Nolan, dijo el chico de pelo azabache con sarcasmo, mirándolo con una expresión que parecía indicar que era un imbécil. Quizás sea porque usa un látigo para aterrorizarlos, o porque los hace trabajar hasta casi matarlos, o porque los tiene literalmente atrapados en camisas de fuerza. ¿Acaso alguna de esas cosas sugiere que le importan sus Pokémon? A Nolan no le gustó que le hablaran como si fuera un idiota y lo miró con frialdad.
Before you go throwing accusations of abusive and neglectful treatment of Pokémon around, I suggest you get your facts in order, and take a closer look. The golden-eyed boy replied in a calm but very cold tone of voice, not one of the Pokémon insistent as a single mark on them, and if a whip had been used on them, the evidence would be pretty obvious. They always groomed, and they look pretty well nourished too, so there is no sign of neglect or that a Jesse overworking them either. And as for those jackets they are wearing, we'll still agree that's a little too talk for my taste. If any of the Pokémon minded them that much, it would be pretty easy for them to break free of them, which I think tells you quite a lot. You have no idea of the relationship between a Janis Pokémon Ash, so you shouldn't go making assumptions. You wouldn't like it if somebody did that about you and your Pokémon. Para cuando el chico de cabello dorado terminó de hablar, Ash se quedó boquiabierto de pura incredulidad. Sin embargo, su rostro se transformó rápidamente en una mueca sombría, enojado y un poco dolido porque su mejor amigo estaba claramente en el lado opuesto en esta discusión. Molesto porque todos sus argumentos habían sido desmantelados tan fácilmente, Ash se giró hacia Misty, pero descubrió que ella seguía distraída admirando el Poliwhirl de Ash. Eso dejó a Brock, y Ash se dirigió al aspirante a criador Pokémon con la esperanza de conseguir apoyo. Oye, Brock, ¿no tienes nada que decir sobre esto? El entrenador de cabello azabache miró al chico mayor con un aire de esperanza. Sí, acepto, confirmó el ex líder de gimnasio de Ciudad Plateada, y Ash sonrió radiante, seguro de que sus argumentos contra el supuesto entrenador experto estaban a punto de ser validados. Por eso fue una sorpresa total cuando Brock volvió a abrir la boca y dijo, como dijo Nolan antes, todos tus Pokémon están en muy buena forma. ¿Qué tipo de comida les das? Ash gimió miserablemente. Esa definitivamente no había sido el tipo de respuesta que él esperaba. Por otro lado, pareció bastante desconcertado por la pregunta al principio, pero luego su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. Siempre disfrutaba compartiendo consejos con los entrenadores que visitaban su gimnasio Pokémon no oficial, siempre que tuvieran cierta habilidad. Y Ash sospechaba firmemente que 3 de los 4 entrenadores que tenía delante poseían una enorme habilidad. Mi propia receta. Respondió con entusiasmo el aclamado entrenador experto Pokémon de cabello verde a la pregunta de Brock, antes de hacer un gesto con la mano. Vamos, te mostraré. Y así, con un paso renovado, Ash comenzó a guiarlos hacia la parte trasera de la tienda, hacia la habitación que contenía todos los estantes de comida Pokémon y el equipo que usaba para prepararla. Brock lo siguió con entusiasmo, y Nolan los siguió rápidamente. Incluso el interés de Misty fue lo suficientemente intenso como para apartarla de sus observaciones del Poliwhirl haciendo ejercicio en la piscina, y rápidamente se acercó a ellos 3. Eso solo dejó a Ash, y como seguía enfurruñado, se quedó donde estaba por pura moral, sin querer seguir interactuando con Ash por el momento. El chico de cabello azabache no pudo evitar fruncir el ceño mientras los demás se alejaban de él, con los pensamientos acelerados mientras las mismas 2 preguntas se perseguían en su mente. Es decir, Ash tenía realmente razón. ¿Este método de entrenamiento duro y casi brutal era realmente la mejor manera de criar Pokémon? Sinceramente, Ash no sabía la respuesta a ninguna de esas 2 preguntas, y eso lo perturbó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando él y sus amigos entraron a la tienda y vieron cómo Ash entrenaba a sus Pokémon, el chico de cabello negro se había mostrado tan seguro de su justa ira, pero ahora, tras escuchar a Nolan desmantelar todos sus argumentos con tanta facilidad y lógica, ya no lo sabía. Él simplemente no lo sabía. Mientras tanto, afuera de la tienda, bajo el glorioso sol, Ash, sin saberlo, tenía 3 visitantes más en su gimnasio Pokémon no oficial. Sin embargo, a diferencia de quienes les estaba mostrando las instalaciones de entrenamiento que había construido, estos 3 no venían con las mejores intenciones y no eran el tipo de invitados que nadie querría. Eran el infame trío del equipo Rocket, y una vez más habían urdido un astuto plan para robarle el Pikachu especial que tanto deseaban. ¿Guantes aislantes? Jessie estaba repasando mentalmente su lista de verificación con sus compañeros, convencida de que esta vez su último plan daría sus frutos. Listo, asintió James, mostrando 3 pares de guantes de goma rosas para que su compañera los inspeccionara. Asintiendo con satisfacción, Jessie se giró para dirigirse a Meowth. ¿Pelota de goma grande? Le preguntó al Pokémon gato rasguño, quien para su sorpresa, vino caminando hacia ella encima de la mencionada gran pelota de goma roja, con toda la habilidad y gracia expertas que a todo el mundo parecía un pequeño artista de circo.
Checarlo only, confirmó el Pokémon blanco y esponjoso de tipo normal, moviendo la cola alegremente con emoción mientras esperaba ansiosamente lo que vendría después. Con una sonrisa sombría, satisfecha de tener todo lo necesario para llevar a cabo su ingenioso plan, Jessie asintió a sus dos compañeros antes de decidir que era hora de ponerse manos a la obra. Así pues, puso en marcha la primera y posiblemente la más importante fase del plan, e inmediatamente adoptó una pose dramática. El equipo Rocket hará lo que tenga que hacer, se quedó en silencio para que su homólogo masculino tomara el control. James captó la indirecta rápidamente y adoptó una pose dramática. Para arrebatarle ese pequeño Pikachu, agregó el hombre de cabello cian con un gesto elegante y su rostro contorsionado en una desagradable burla de sonrisa. Apenas James pronunció la última palabra, sus expresiones y las de Jessie se transformaron en fruncimientos reflexivos. Sus hombros se hundieron por igual, y Jessie dejó escapar un breve suspiro, mientras James se frotaba la barbilla pensativo. Tal vez deberíamos volver a nuestro antiguo lema, reflexionó finalmente en voz alta el hombre de cabello cian después de un momento de profunda contemplación, no se siente bien. La sugerencia claramente iba dirigida a su contraparte femenina, pero antes de que la mujer de cabello magenta pudiera expresar su opinión al respecto, Meowth intervino con entusiasmo en la conversación con algunas ideas propias. Jessie y James lo miraron con cariño y exasperación. «Oye, ¿qué tal una canción de Meowth?», preguntó el Pokémon gato rasguño con esperanza mientras rodaba hábilmente sobre la gran pelota de goma. «Y hasta podría hacer un solo de baile. Todos me adoran, ¿no crees?». Meowth. Y con esa esperanzadora propuesta, el esponjoso Pokémon de tipo normal comenzó a bailar encima de la pelota para mostrar sus ideas. Una canción no sirve de nada. Jessie se apresuró a descartar esa idea en particular. Meowth no le prestó atención y cantó alegremente para sí mismo mientras continuaba rodando sobre la gran bola roja. Un baile no servirá. James negó con la cabeza ante la idea de que irrumpieran en una escena para cometer un delito grave y, en cambio, usaran sus pasos de baile. Se reirían a carcajadas del equipo Rocket. De nuevo, Meowth ignoró las protestas y siguió su alegre camino. Con el tiempo, Jessie empezó a perder la paciencia con el dramatismo del Pokémon gato rasguño, y su hermoso rostro se transformó rápidamente en una mueca de disgusto y fastidio. «Aquí hay una frase que te gustará», dijo ella con sarcasmo, lo que provocó que su homólogo masculino la mirara. «¿Y qué es eso?». James arqueó una ceja con curiosidad y miró a Jessie. Ella sonrió con malicia. «¿Qué tal la coreografía mató al gato?», interrogación de cierre, sugirió la hermosa mujer de cabello magenta con una sonrisa casi siniestra. James dejó escapar una risita de oscura diversión, pero por lo demás no respondió verbalmente y se limitó a negar con la cabeza ante la provocación. En cambio, el hombre de cabello cian esperó a que Meowth rodara la gran pelota de goma hacia ellos, y con un movimiento rápido y fluido, James recogió al Pokémon gato arañazo en sus brazos antes de dejarlo caer por un agujero de tamaño moderado en la pelota, de modo que la esponjosa criatura blanca quedó literalmente dentro. Ignorando el pequeño gemido de dolor que sus acciones provocaron en el Pokémon de tipo normal, James inmovilizó la pelota antes de girarse hacia Jessie con un gesto elegante. «Después de ti», ofreció, y Jessie le sonrió. «¿Por qué muchas gracias?», le dijo lentamente la mujer de cabello magenta a su homólogo masculino, antes de deslizarse sin esfuerzo y con gracia por el agujero, desapareciendo también en la gran esfera roja. Moments later James clambered through the ole as well, so that all three members of the infamous trio were inside the big rubber ball. It was very cramped and extremely uncomfortable, but at least they all fit, even if they were all tangled around the achoter with barely no room to breathe. Wanting this to be over as quickly as possible, Jessie, James and Meowth all quickly found their equilibrium, and once they had it they were able to slowly but surely start rolling the ball from within. So on and now, the trio of the and Rocket were off and already on their way. Era hora de robar un Pikachu. Back inside of the tent, a was still showing Brock, Misty and Nolan how went about preparing all of the different kinds of foods that gave toys Pokémon to improve certain attributes of their individual diets, and whilst Nolan and Misty both found it very interesting, neither of them were able to keep up with Brock's enthusiasm for the subject. The aspiring Pokémon breeder and the acclaimed expert trainer were so deep in conversation that they almost jumped clean out of their skin when the mechanical gum over in the corner suddenly activated. Nolan couldn't tell but find it slightly amusing when a miniature figure of a Pokémon was pretty sure was called Imonle, popped up and pretended to kick the alarm, sending an echoing gong.
Throughout the entirety of the tent. Obviously out of war, ag quickly regained his composure before turning to address all of his Pokémon. Está bien, ustedes, cobardes, tienen un descanso de 15 minutos, anunció el aclamado entrenador experto Pokémon de cabello verde, sonando notablemente como un sargento de instrucción de las fuerzas militares. Casi inmediatamente, los 7 Pokémon que estaban entrenando en el gimnasio no oficial detuvieron lo que estaban haciendo y prácticamente se desplomaron donde estaban. En medio de todas las criaturas jadeantes y quejumbrosas se encontraba Ash, y como era de esperar, no estaba ni contento ni impresionado por lo que veía. Sus ojos rojizos se posaron en cada uno de los 7 Pokémon de Ash, uno por uno, con compasión y preocupación. Incluso Sandshrew y Poliwhirl, que parecían ser los compañeros más fuertes del chico de pelo verde, estaban completamente exhaustos. El Pokémon renacuajo flotaba perezosamente en la piscina, mientras que Sandshrew había dejado caer una pequeña mancuerna modificada y ahora jadeaba. Compadecido profundamente por ellos, la mirada de Ash se endureció al girarse hacia la persona a la que consideraba responsable de su lamentable estado actual. Oye, gritó el chico de pelo negro para llamar la atención del aclamado entrenador experto. Con un suspiro de resignación, Ash lo miró de reojo. ¿Y ahora qué quieres? Le espetó el chico de pelo verde con un tono algo brusco, pues si bien Ash encontraba a sus 3 amigos una compañía bastante agradable, la paciencia del chico con Ash se había agotado. Ash lo miró con el ceño fruncido, indiferente. Tus Pokémon han sido completamente aniquilados. Le dijo enojado el chico de cabello negro a Ash, señalando en realidad lo obvio. Más te vale creerlo. Gruñó Ash, asintiendo con sarcasmo y a regañadientes, y Ash gruñó y apretó los dientes. No soportaba la indiferencia de Ash hacia el bienestar de sus Pokémon, y, por desgracia, la situación estaba a punto de estallar. En este gimnasio, nos regimos por la regla de sin dolor no hay ganancia. Pero a juzgar por tu pequeño Pikachu de peluche, no sigues ninguna regla. Y con esas pocas y breves palabras, cualquier tenue control que Ash pudiera haber tenido sobre su propio temperamento en ciernes se hizo añicos al instante. No es un Pikachu de peluche. Quédatelo. Perdiendo la compostura, si es que alguna vez la tuvo, las palabras prácticamente se le escaparon de los labios a Ash en un grito feroz, casi desquiciado. El chico de pelo negro estaba tan lleno de rabia. Y cuando el entrenador experto de pelo verde no respondió con la rapidez suficiente para el gusto de Ash, el chico de pelo negro se puso furioso, antes de abalanzarse sobre él. oye, ¿Me oíste? Dije que te lo devolvieras. Y antes de que Nolan, Misty o Brock tuvieran la oportunidad de detenerlo, Ash finalmente cedió a la tensión que había estado hirviendo por un tiempo y le lanzó un golpe a Ash. Chapoteo. Por segunda vez en apenas unas horas, tanto el chico de cabello negro como el aclamado entrenador Pokémon experto terminaron cayendo a la piscina. Nolan no pudo evitar gemir mientras observaba desde la barrera. Pero entonces, para horror del chico de cabello dorado, ni su mejor amigo ni Ash estaban dispuestos a dejarlo pasar. Los 2 chicos se agarraron mutuamente por los hombros y comenzaron a forcejear, y no pasó mucho tiempo antes de que la situación se convirtiera en una pelea a puñetazos. No, Ash. Gritó Nolan, corriendo hacia el borde de la piscina, impotente. Por favor. Ash. Aj. Parad los 2. Pero fue inútil. Los otros 2 chicos estaban tan concentrados en estrangularse que parecía que ni siquiera oían los gritos de protesta de Nolan. No se gana insignias por ser compañero de un Pokémon. Gritó Aj, asestando un golpe brutal a la cabeza de Ash, que el otro chico apenas pudo esquivar a tiempo, o de lo contrario, el resultado final podría haber sido un ojo morado. No es un Pikachu de peluche. Gritaba Ash una y otra vez mientras intentaba golpear al otro chico, pero le costaba mucho porque ambos estaban sumergidos en el agua. Ya basta, ustedes 2. Ordenó Brock con calma, logrando sonar severo sin apenas levantar la voz. Después de todo, sabía, tras años de resolver riñas entre sus hermanos, que gritar solo empeoraría la situación. ¿No hay una regla que prohíba chapotear en la piscina? Misty también intentó razonar con los 2 chicos que discutían, pero fue inútil. Ambos fueron ignorados por completo, igual que Nolan momentos antes. Los 5 humanos, junto con Meadow, que estaba acurrucada en los brazos de Nolan y parecía muy angustiada por la situación, estaban tan distraídos por la pelea que había estallado que ninguno de ellos notó que otra situación se estaba desarrollando detrás de ellos. Pikachu, en su infinita curiosidad, se había alejado del grupo y se había dirigido al área de entrenamiento hacía unos minutos, y por ello, ignoraba por completo que su querido compañero humano estaba librando una batalla.
En cambio, la pequeña criatura amarilla estaba olfateando uno de los intensificadores de fuerza que Aang tenía por ahí, pero cuando lo recogió para examinarlo más de cerca, ocurrió algo que jamás hubiera previsto. De alguna manera, el artefacto terminó envolviéndose alrededor de su pequeño cuerpo sin que Pikachu hiciera nada, adhiriéndose a sus diminutos brazos y piernas antes de que la pequeña criatura amarilla pudiera detenerlo. El efecto que tuvo en el pequeño Pokémon de tipo eléctrico fue instantáneo. ¡Pica! Gritó aterrorizado el pobre Pikachu mientras, casi como una marioneta en sus hilos, su pequeño cuerpo se contorsionaba contra su voluntad. La fuerza del intensificador de fuerza, al impactarlo de golpe, hizo que sus brazos, piernas e incluso su cuello se vieran arrastrados hacia adentro, convirtiéndose en una bola completamente enrollada, con solo su cola en forma de rayo colgando. Y como una marioneta en sus hilos, el pobre Pikachu no pudo hacer nada para liberarse. A un lado, Sandshrew no pudo evitar reírse disimuladamente ante la desgracia del otro Pokémon. No era nada personal contra el Pokémon de tipo eléctrico, pero no le gustaba cómo el humano de Pikachu se dirigía constantemente al de Sandshrew cuando ni siquiera lo conocía. Queriendo demostrar su lealtad a Aang mientras el chico luchaba con el humano de pelo azabache, y en una muestra de burla de la que el mismísimo Garioak probablemente se habría sentido orgulloso, el pequeño Pokémon de tipo tierra también rió y se hizo un ovillo. Nadie podría haber predicho jamás cuán enormes serían las repercusiones de un acto tan simple y pequeño, y este es el final de otro capítulo.